Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, cuidándose en casita y sobre todo aprendiendo en casa con el profesor Miguel. Vamos a iniciar con la actividad programada para este día. Y la actividad programada para este día será: escribimos textos argumentativos, parte 1. Empezamos. Los recursos para nuestra actividad: hoja de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones. Textos carta 1 y carta 2. La meta para este día es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal en el área de comunicación. Empezamos. Escribir una carta es una actividad humana, tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma. En nuestro español, que viene del latín, tenemos un ejemplo básico: las cartas o epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia del siglo I después de Cristo. De hecho, las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo las utilizaban solo aquellos que sabían escribir. Con el pasar del tiempo, las cartas eran escritas en rollos de papiro, pasaron a escribirse en hojas de papel. Y con la creación de las escuelas públicas para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en la comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte. Las cartas son parte de nuestras vidas y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de nosotros. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a otra persona u otras personas. Su estructura es la misma, siempre. Es decir, tiene lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y postdata, de ser necesario. Pero el uso del lenguaje varía según a quién o a quienes nos dirigimos. Ahora les invito a leer la carta 1 y la carta 2 disponible en la sección recursos de este video. Reflexiona sobre la tesis y argumento del autor de cada carta. Después de leer, tienen que completar el siguiente cuadro contestando a las preguntas. ¿Por qué la habrán escrito? Es decir, ¿por qué habrán escrito la carta 1? ¿Por qué habrán escrito la carta 2? ¿Quién escribe la carta 1? ¿Quién escribe la carta 2? ¿Y a quién está dirigida cada una de estas cartas? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Cuál es el propósito de estas cartas? ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde está escrita esta tesis? ¿Está al inicio, al final? Si está reiterativamente en varias partes de la carta, si está al medio o en el cuerpo de la carta. Y por último, ¿cuál es el argumento de la tesis? Una vez contestadas estas preguntas, pasamos a la siguiente actividad. Ahora sí les doy un dato de importancia. Siempre hay un motivo o causa que te lleva a comunicarte con otros. La carta es una respuesta a algo. En estas cartas hay una necesidad de responder a una demanda. El lenguaje que han empleado no es el mismo porque depende de a quién se dirige el autor. No es lo mismo iniciar con el vocativo "mi querida Mariana" que utilizar "pueblo de Ayabaca" o finalizar con "te adoro ya, mi llano tan renacuajita traviesa", que terminar con "atentamente". Con esto queremos decir que algunas cartas emplean un lenguaje informal que puede ser familiar o afectivo e incorporan dibujos y grafías porque están dirigidas a alguien con quien se tiene vínculos de afecto, familiaridad y confianza. Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, ya que están dirigidas a personas que son ajenas al autor. En este caso, el autor debe utilizar adecuadamente las reglas de escritura y un vocabulario variado, pero sencillo,
porque se dirige a una colectividad y quiere asegurarse que todos y todas comprendan la carta. El lenguaje formal también puede ser técnico cuando se usa en ámbitos laborales, por ejemplo, en una carta de una empresa a otra o en una carta de un jefe a su funcionario. Las cartas argumentativas siempre tienen como propósito persuadir a los lectores. Por ejemplo, por este motivo deben preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Para esto hay que buscar la tesis y luego las ideas que la sustentan. Toda esa información está en el cuerpo de la carta. Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo, puede estar al final, como en el caso de la carta 1. También puede estar al inicio y reiterarse al final del cuerpo de la carta, como una conclusión. En el caso de la carta 2, no olvides que un texto argumentativo presenta una tesis, ideas que argumentan la tesis y una conclusión que es la reiteración de la tesis o un cuestionamiento que invita a reafirmarla. Muy bien. Después de leer estos alcances, vuelve a las cartas y revisa tus respuestas en el cuadro de las preguntas que hemos planteado para que las analices y mejores. Ahora sí, a planificar nuestra carta. Tienes ustedes ahora cada uno la oportunidad para elegir el tipo de carta que quieren escribir según la necesidad que tendrán. Al elegirlo definirás tu propósito. Puedes elegir elaborar una carta personal dirigida a alguien en específico a quien necesites fundamentarle por qué debes respetar tu espacio personal, o una carta pública dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región para fundamentarle por qué se debe respetar el espacio personal de otras personas y los niños y las niñas. Ahora te planteo la primera actividad del día de hoy. Responde, ¿a quién estará dirigida esta carta que vas a elaborar? ¿Por qué quieres escribir esta carta a este destinatario o destinatarios? ¿Qué lenguaje debes emplear en este tipo de carta? Les doy un ejemplo. Si ustedes elaboran una carta personal, el lenguaje tiene que ser familiar, tiene que ser un lenguaje sencillo, es decir, un lenguaje informal. Si tú decides elaborar una carta pública, tiene que ser una carta con un lenguaje formal, con palabras y expresiones sencillas, pero utilizando muy bien las palabras para que todas te puedan entender de manera simple. Muy bien, continuamos con la siguiente actividad. Te voy a dar algunas recomendaciones para organizar tus ideas. Lee con atención la información que has revisado en estos días y la que has producido. Luego anota en tu cuaderno de manera resumida las ideas importantes que puedan dar respuesta a lo siguiente. Ten claridad sobre lo que vas a exponer al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para eso. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad? ¿Por qué no has respetado tu espacio personal o el de las niñas y niños en general? Por otro lado, la tesis será el pedido, demanda o solicitud que quieras hacer. Por ejemplo, en el caso de la carta 1 es, debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta de Facebook. Y en la carta 2 es importante que cuidemos el agua. Luego identifica sustentos que respondan a la tesis de tu carta. Si es una carta personal, porque debes respetar esta persona, tu espacio personal. Si es una carta pública, porque es importante que ese grupo o la sociedad respete el espacio personal de las niñas o los niños. También puedes buscar información sobre qué puede suceder
Si no respetas tu espacio personal y cómo podríamos mejorar nuestra convivencia o amistad sin transgredir nuestro espacio personal. Finalmente puedes concluir reiterando la tesis con otras palabras y despedirte. Ten en cuenta las partes de una carta: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata. A organizar la información según lo recomendado en el punto 2. Ten en cuenta que tú estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta de la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal o el de todas las niñas y todos los niños. Si es una carta pública, ya tienes todo listo. Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Preguntas. ¿Elegiste el tipo de carta que vas a elaborar? ¿Sabes por qué has elegido ese tipo de carta? ¿Ya elegiste tú o tus destinatarios? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes la información o las ideas centrales que colocarás al inicio del cuerpo de la carta de manera organizada? Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de la carta? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Ya identificaste las ideas o sustentos que la argumentan coherentemente? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta 2? Luego comentamos en familia. Reúnete con un integrante de tu familia, adulto de confianza, y muéstrale la planificación de tu carta. Explícale el propósito de tu carta y pídele ayuda para el momento de remitirla. Pregúntale qué otro sustento le agregarías a mi carta para que justifique mi tesis. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Ahora, reflexiona sobre tu aprendizaje. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo las superé? Eso es todo por esta sesión, pequeños, y esperemos que hayan planificado de manera adecuada sus cartas. Gracias, hasta la próxima.